El camino a la eternidad es como una carrera, como dijo Pablo en Hebreos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y para correr una carrera, ustedes saben bien, hay que prepararse. Uno no puede pretender correr una maratón sin preparación, porque sencillamente no va a aguantar. No solamente requiere de una preparación física a través del ejercicio, disciplina, buena alimentación y descanso, sino también psíquica y emocionalmente para aguantar cuando la mente te dice ya no puedo más. Ahora, tú puedes prepararte muy bien en estos aspectos que hemos mencionado, pero has de tener en cuenta también otros que son de vital importancia, por ejemplo la ropa que vas a usar. Ha de ser una ropa cómoda, ligera, transpirable, adecuada, ¿verdad?, para el ejercicio, porque si no es así va a ser un impedimento. Todo esto ya sé que es muy evidente y a veces sobra mencionarlo, pero si has hecho deporte, tú puedes ver cuando una persona realmente tiene las características y se ha preparado para la carrera, solamente por la manera de cómo se viste, cómo se comporta, lo concentrado que está. Hay una preparación que tú puedes ver. Y todo esto no serviría de nada ahora si la persona pretende correr, imagínense con una piedra en la zapatilla. No serviría de nada porque esa piedrita va a condicionar todo el desarrollo y el desenlace de la carrera. Seguro que alguna vez, ¿verdad?, has tenido una piedrita en el zapato o en la zapatilla. Literalmente es molestoso, nadie la puede ver, pero ahí está. Y se notará que tienes algo por tu manera de caminar, por tu comportamiento, y simplemente no podrás estar al nivel de los demás, por mucho que hayas entrenado, si tienes una piedra en tu zapato. A mí me ha pasado muchas veces. Desde pequeño siempre he jugado al fútbol, al soccer, hasta que lamentablemente me tuvieron que operar del menisco y ya no pude seguir jugando, pero hasta entonces mi vida era el fútbol. Jugué en campos de hierba artificial, de tierra. Los de hierba son extraordinarios para jugar, pero los de tierra son especiales. Es complicado, porque las zapatillas no se agarran bien, resbalas muchísimo, y se meten piedras y arena en las zapatillas. Y cuando estás jugando te olvidas de todo eso. Estás tan concentrado en el partido que si sientes alguna molestia, pero tratas de ignorarla, acomodar el pie, los deditos, sacar a un lado la piedrita, ¿verdad?, para no perder el tiempo, pero con el pasar de los minutos te das cuenta que la piedra sigue ahí, que no desaparece y te empieza a incomodar. Y lo primero que experimentas es enojo, porque tienes una piedra en la zapatilla que ahora te obliga a parar, a separarte, a descalzarte, a perder tiempo. Y eso es horrible, y cuando te echan la pelota larga y tienes que correr con la piedra en el zapato y ves que el otro jugador contrario va corriendo para llegar antes que tú, entonces te enojas más porque sabes que no puedes correr al 100%, el otro sí, tú no, y no puedes competir en igualdad de condiciones, y él llegará antes que tú. Y sabiendo eso, ¿verdad?, pues hay muchos que optan por la vía fácil, hacerle una falta al otro, meterle una patada o algo para que no llegue a la pelota. Los que han jugado algún deporte colectivo saben de lo que estoy hablando. Cuando tenemos piedras en el zapato, vivimos enojados, malhumorados, irritados, porque hay algo que está ahí, que nos condiciona profundamente. Hoy vamos a hablar de esas piedras en el zapato. De esas piedras que el enemigo, escucha bien, trata de colocar en tu vida, para que no avances, para lastimarte, para herirte, y que desistas también de continuar en la carrera. La realidad es que tu vida no cambiará hasta que no saques esas piedras de tu zapato. El tratar de ignorarlas no te va a ayudar. El mirar para otro lado tampoco te va a ayudar. La realidad es que hay muchos que se resignan y aprenden a vivir con esas piedras, pero que jamás podrán ser felices ni ellos mismos, ni hacer felices a las personas que tienen a su lado, ni tampoco van a experimentar el amor y el perdón de Dios en sus vidas, precisamente porque no tienen esa valentía de quitar la piedra de sus zapatos. El apóstol Pablo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esas piedras, queridos, en el zapato es justamente el pecado que no se ve, pero que está ahí. Hoy hablaremos de los pecados ocultos. La palabra nos dice, ¿verdad?, que tenemos que despojarnos del pecado para correr la carrera hacia la eternidad. Dicho de otra manera, no podremos correr si hay pecados ocultos en nuestra vida. ¿Y qué son los pecados ocultos, pastor? Déjame decirte. Son esas cosas que sabes que hay en tu vida, que no agradan a Dios, que no son dignas de un cristiano, y que solamente tú conoces y nadie más conoce. Nadie es consciente de esa realidad que tú vives, de esa realidad oculta. Nadie llegaría a pensar inclusive que tú estás metido en situaciones muy comprometidas.
y tratas por todos los medios de hacer todo lo posible para que nadie se entere, porque sabes de las consecuencias directas que eso conllevaría. ¿Cómo se llaman esos pecados ocultos? En este momento voy a enumerar algunos de ellos. El primero, la mentira. Jesús dijo: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Hay muchas personas que se han acostumbrado a vivir con mentiras, tergiversando siempre la verdad, las palabras, las intenciones, viven con teorías conspirativas y disfrutan en medio de las tensiones y las provocan también. Hay personas que se mueven como pez en el agua. Cuando se trata de provocar desorden, buscan confrontación, hacen todo lo que pueden a través de la mentira. Y Jesús dijo que los que actúan de esa manera son del diablo. Y sabemos lo que hizo el diablo en el cielo. A través de la mentira y la insinuación pretendió atacar y desestabilizar el gobierno de Dios, pero fracasó. Proverbios 6, del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. La mentira está impregnada en todas las cosas que aborrece el Señor. Porque la mentira es destructiva, es letal y es una de las herramientas preferidas del enemigo para destruir relaciones, provocar conflictos. Y con la mentira viene el chisme, la crítica intencional, las discordias. Y es que el Señor es bien claro. Eso lo aborrece, y aborrece a aquellos que lo practican. Otro pecado oculto, la pornografía, es un pecado oculto, pero que está presente más de lo que imaginamos. El 26% de los adolescentes ven pornografía al menos una vez a la semana. Y en los adultos esto es triste. Tanto hombres como mujeres, el porcentaje se dispara un 75%, sean cristianos o no. Las estadísticas son alarmantes y estamos viviendo tiempos de mucho estrés por esta pandemia del COVID-19. El porcentaje de ansiedad, de estrés y depresión se está disparando en nuestra sociedad. Y ese es un caldo de cultivo perfecto para la búsqueda del placer en diferentes formas. ¿Saben por qué? Porque el placer libera hormonas como la dopamina, la serotonina, y produce un estado de bienestar y felicidad aparente, algo que necesitamos experimentar y más ante situaciones prolongadas de estrés. El diablo lo sabe, por eso somos tan vulnerables ante estas trampas del enemigo. Y cuando estamos ya enfangados, ¿verdad?, por el pecado, tratamos de ocultarlo por el qué dirán, por el qué pensarán, o si se enteran de lo que estoy viendo o incluso haciendo. Y es que la pornografía te llevará a tener relaciones ilícitas, establecer una relación sea esporádica o sostenida en el tiempo con una persona o varias personas que sabes que no deberías, y el diablo te fue atrapando de tal manera, te fue enredando que ahora eres esclavo de tus decisiones, de tus debilidades, de tus mentiras, y hasta tratas de justificar lo que es injustificable. Y a lo malo ahora le llamamos bueno, como dice la palabra en Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno. Mientras tengas estas piedras en tu zapato, no podrás avanzar y correr la carrera cristiana. Te refugiarás en la apariencia, pero será cuestión de tiempo. Harás lo posible para que nadie se entere de tu verdadera condición. Y eso te va a conllevar todavía mucha más ansiedad y mucho más estrés. Es un círculo vicioso, ¿y sabes por qué? Todo se termina sabiendo además. Otros pecados ocultos, por ejemplo, la soberbia, el egoísmo, el amor al dinero, el poder. Para ilustrar mejor, ¿verdad?, este asunto de los pecados ocultos, vamos a ir al libro de Josué en el Antiguo Testamento, al capítulo 7. Allí se nos habla de un hombre llamado Acán. En el capítulo 6 se nos narra la conquista de Jericó, donde Dios había dado instrucciones precisas que no tomaran nada del botín para ellos.
Josué 6 nos dice: Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Dios habló y habla muy claro, queridos. Sus instrucciones son precisas. Él les iba a dar la victoria sin pelear. Todos sabemos cómo cayó Jericó. Josué 7:1 dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Aquí aprendemos varias cosas. La desobediencia a Dios, los pecados ocultos, traerán desgracia y oprobio a tu vida, a tus seres queridos, y pondrán en peligro al pueblo de Dios. Esta es nuestra triste realidad, que bien sabemos la teoría, pero qué mal nos va en la práctica. Las instrucciones fueron precisas, pero nos gusta hacer siempre nuestra voluntad, poniendo en peligro y en riesgo a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, nuestra salud. Todo aquello que decimos que amamos lo ponemos en riesgo. Y Acán había escuchado el mensaje como todos los demás, pero no se sometió a la voluntad de Dios y tomó para sí lo que no le correspondía. Le robó a Dios. No fue fiel a Dios y se apropió de lo que no era suyo. Escogió hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Quizás pensó: entre tantas cosas nadie se va a enterar. Con la euforia de la victoria nadie se dará cuenta. Total, a Dios no hace falta nada. Él es el dueño de todo y Él va a entender mi situación y mis circunstancias. Queridos, cualquier beneficio que tengas sin la aprobación de Dios se va a convertir en tu mayor maldición. Hay muchos que confunden prosperidad con bendición y no siempre van de la mano. Los que aman el dinero, el poder, la posición y están dispuestos a hacer todo lo que sea por ello, caerán avergonzados delante de Dios aquí en la tierra. Están construyendo su propia desgracia, así lo dice el Señor. Y el Señor no miente. Acán se quedó para sí parte del botín. Y la palabra me dice que provocó la ira de Dios. Ay, queridos amigos y amigas, no te conviene provocar la ira de Dios. Dios no juega, a Dios no le puedes engañar. Dios lo ve todo y conoce tus motivaciones y tus intenciones. Sabe si eres fiel a tu esposa o a tu esposo, si la amas de corazón o solo eres una pantalla para esconder tu vida miserable. Dios sabe el uso que haces de tus recursos y si eres fiel administrador o si por el contrario tú le dices ahora al dueño cómo hay que administrarlos. Dios sabe y conoce tu vida durante la semana. Todo lo que haces, lo que hablas, lo que planificas. Él sabe perfectamente el lugar que ocupa Él en tu vida. El pueblo no ganaba batallas, porque había alguien entre el pueblo que albergaba pecados ocultos. Y Josué era el líder que Dios había levantado y escogido. No sabía lo que estaba pasando, pero no entendía cómo el pueblo no ganaba batallas teniendo al Todopoderoso de su lado. Algo estaba fallando, algo había que no encajaba y Dios se lo iba a revelar. Porque los planes del Padre para sus hijos son siempre de victoria en cada faceta de su vida. Dios no te va a conceder una victoria parcial. Dios te concederá la victoria completa y total. Amén. Dios le dice a Josué: los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Señores, señoras, Dios no juega. Dios es claro, cada acto tiene consecuencias para tu vida y para aquellos que te rodean. Te conviertes en maldición por tu desobediencia y esa maldición ahora alcanza a los tuyos y llega incluso a la comunidad de fe, a la comunidad de creyentes. Y esos pecados ocultos pasan una enorme factura, un enorme ticket, con consecuencias devastadoras porque no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado.
¿Puede haber algo más terrible que esto, amigos? Si albergas pecados ocultos, número 1, no tienes poder para vencer ningún obstáculo. Número 2, huyes siempre de los problemas, te mantienes en las sombras y jamás reconoces tu condición. Ahí está lo triste de todo. Si no hay reconocimiento, no hay posibilidad de cambio. 3, estás cocinando la destrucción de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, de tu propia vida. Y 4, Dios no está contigo porque en tu vida no tiene cabida. Dios no permitió en el pasado ni va a permitir hoy en el presente los pecados ocultos, sea quien sea. El versículo 15 leemos: el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra, destinado a la destrucción, será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Sabemos cómo terminó esta historia. No está en la Biblia por casualidad. Dios es bien intencional porque conoce la condición de sus criaturas. Queridos, hay pecados ocultos en tu vida. Déjame compartir contigo la receta para sacarlos de tu vida radicalmente. Número 1, confiesa tus pecados y pide perdón. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. ¿Quieres un cambio total en tu vida? Para un momento y revísate, por favor. Esto es algo que tenemos que hacer cada cierto tiempo. No podemos continuar con nuestras dinámicas de la vida, porque te harás daño tú, y no solamente tú, sino también aquellos que te rodean. Si sigues encubriendo tu pecado, caminas directo a la destrucción, amigo y amiga. Déjame decirte algo, pecado es pecado. Si estás en adulterio, cometiendo infidelidad, estás en vicios como el alcohol, como el tabaco, como las drogas, la mentira, el chisme, la crítica, conspiraciones, robándole al Señor lo que le pertenece, tantas cosas. No juegues con el Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Quizás hoy sea la última oportunidad que tengas para sacar de tu vida lo que hace tiempo sabes que no debía estar ahí. Quizás hoy el Espíritu Santo te habla, porque pronto ya no va a estar con nosotros ni entre nosotros. Confiesa tus pecados al Señor y ten la seguridad que hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te va a perdonar, porque así lo ha prometido. Esa es tu mayor garantía. Pide perdón también a las personas que has lastimado. Sé valiente para reconocer tus errores. No existe el crecimiento espiritual sin arrepentimiento. Afronta tu realidad, pero con determinación. No tengas miedo a las consecuencias, porque Dios estará contigo. Y el perdón, recuerda, trae siempre sanidad. Segundo, conságrate a Dios. La Biblia nos dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Seguir a Dios es una decisión, y es la más grande decisión que jamás tomarás. Pero también sabes que has de tomar decisiones en otras áreas de tu vida. Escoge bien a tus amigos, a la gente con la cual te relacionas. Esto es vital. Si yo antes era alcohólico, no voy a seguir caminando con esas compañías en una primera etapa porque no me van a ayudar. Si yo consumía drogas, no voy a seguir rodeándome de esas personas. Si me reunía con personas, ¿verdad?, para criticar, para chismear, para sembrar discordia, ya no puedo seguir relacionándome con ellas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, volveré a intoxicarme. Hay personas que te impiden avanzar, que te limitan, que son mediocres y no soportan que tú quieras avanzar. Entiende esto. Dios te dice en esta mañana: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen mis mandamientos que yo, el Señor su Dios, les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Dios es claro. La decisión es tuya. Busca a Dios de todo corazón mientras pueda ser hallado. Y aligera tu carga, por favor, desprendiéndote de gente tóxica que estorba tu caminar a la eternidad. Pide ayuda. Tercer punto, no estás solo, no estás sola. Pide ayuda para desprenderte de todo eso que te está haciendo daño. Posiblemente no sepas cómo salir de ese pecado, porque crees que te has superado, pero no es cierto. Dios está contigo, Él prometió darte la victoria y hay muchos profesionales que pueden ayudarte. Pide ayuda y vencerás en el nombre de Jesús. Pide ayuda.
Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Ciertamente mis ojos ven todas tus acciones. Ninguna de ellas me es oculta. Tu iniquidad no puede esconderse de mi vista. Corre la vida cristiana sin ninguna piedra en tu zapatilla, por favor. Oro para que el Señor pueda hablarnos en este momento. Oro para que su Espíritu pueda mostrarnos nuestra realidad. Echa tu carga a los pies de Jesús y comienza a vivir, porque una vida sin Cristo no es vida. El Señor te está dando la oportunidad hoy nuevamente de ir a Él, de pedirle perdón, de reconciliarte con Él. Y Él te va a sanar, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Pero hay pecados ocultos en tu vida que tú no puedes seguir así. Tienes que llevárselos a Jesús. Y hoy es el momento. Porque si no te vas a destruir. Y vas a destruir a la gente que supuestamente amas. Por amor a Cristo y en el nombre de Jesús te pido que no dejes pasar esta oportunidad sin llevar todo eso que tú sabes a los pies de Jesús. Humillarte ante tu Dios para que Él te sane. Vamos a orar. Querido Padre, gracias una vez más por este mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos hablas, nos confrontas, nos muestras la verdad. Gracias por mostrarnos el peligro de los pecados ocultos. Gracias, Padre, porque nos amas con amor incondicional. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Arranca de él todo lo que nos sobra. Te pedimos perdón si tenemos pecados ocultos que nos han hecho daño, que nos hacen daño y con ellos hacemos daño. Perdona nuestra infidelidad, nuestra deslealtad. Padre, necesitamos la inminente y urgente acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, sé tú con nosotros. Toma el control de nuestras vidas. Aparta el pecado de nuestro medio. Señor, danos sabiduría y discernimiento para contemplar las cosas espirituales. Que podamos, Señor, ver todas las artimañas del enemigo, porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso en esta hora, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos que nos sanes, que nos restaures. Queremos, Padre, ser nuevas criaturas en este momento. Echamos sobre ti toda nuestra ansiedad y toda nuestra carga, porque queremos empezar a descansar. Señor, obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Erradica por completo los pecados ocultos. Te damos el permiso y la autoridad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga.